Gracias por continuar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Vamos a conversar con el doctor Andrés Castañeda Prado, coordinador de Causas de Salud y Bienestar por nosotros. ¿Cómo estás, Andrés? Buena tarde, gusto saludarte. Hola, Adán, buenas tardes a todo el auditorio. Andrés, preguntarte, ¿qué está pasando con este exitoso país y sistema de vacunación que tenía las semanas nacionales de vacunación, esta vacunación casa por casa que incluso pintaban con un gis cuando se vacunaba? ¿Ha quedado atrás? Pues mira, todo parece indicar que las coberturas han ido cayendo en los últimos años. Hay que decirlo, esto trasciende la problemática, sí trasciende esta administración. Pero sí tenemos los datos claros de los últimos 2 años en donde antes inclusive de la pandemia ya veníamos bajando en el número de dosis que aplicamos. No de todas las vacunas, hay que decirlo. Hay 2 excepciones. Influenza, que hubo una campaña importante en 2020 por todo el tema de la coinfección con la COVID. Entonces se vacunó mucho en términos de vacuna de influenza. Y también recordarás que un poco consecuencia quizá de las bajas en las coberturas de sarampión. El sarampión es la primera, por cómo se contagia muchísimo. Entonces la primera manifestación cuando hay una baja en las coberturas, cuando hay un brote de sarampión, un poco nos puede decir que por ahí estamos cayendo en nuestras coberturas de vacunación, y fue lo que pasó a principios de 2020, poco antes de que cayera la pandemia. Y entonces hubo un repunte en el número de dosis aplicadas de vacunas contra el sarampión. Sin embargo, seguimos lejos de la meta en estas vacunas contra el sarampión, y en el resto de las vacunas tenemos caídas importantísimas, algunas verdaderamente alarmantes, por muchas causas, ¿no? Hay que decir, no hay una sola causa que nos lleve a la caída de las vacunas en México, pero sí podemos decir que hay una franca caída en las coberturas de vacunación en todo el país. Esto podría traernos, digamos que el regreso al escenario de algunos padecimientos como sarampión, como lo sacabas ahorita, lo mencionabas. ¿Podría presentarse casos? Claro, no, completamente, digamos, es inclusive lo que podría esperarse. En un mundo ideal, si contáramos a todos los niños, ¿no? O tomando los datos de dosis objetivos o de población objetivos del gobierno, el número de dosis que tendríamos que aplicar, por ejemplo, de la triple viral, es de más de 4 millones de dosis. Y en 2019 aplicamos menos de 2 millones, y en 2020 2.300.000 más o menos. Entonces sí nos estamos quedando lejos. Pero si nos vamos a vacunas como la de vacuna contra la tuberculosis, que se pone al nacer, y eso, pues quienes nos escuchan y tienen un hijo que nació el año pasado, pues probablemente no se ha vacunado, ha sido casi imposible conseguir la vacuna. Nacen más o menos poco más de 2 millones de niños en el país, y en 2019 solo se aplicaron 930.000 vacunas contra la tuberculosis, pero en 2020 no llegamos ni a las 100.000, apenas se aplicaron 71.000 dosis de BCG, que es esta vacuna contra la tuberculosis que protege contra los casos graves de tuberculosis. Lo mismo estamos viendo en el caso del tétanos, de neumococo, inclusive la vacuna hexavalente o la pentavalente, ¿no? que es una por otra, ¿no? que incluye la hexavalente, es igual que la pentavalente más hepatitis. Tenemos unas coberturas considerablemente más bajas. En 2019 no fue un buen año para la vacunación, pero en 2020, si quitamos influenza del cuadro, cayó el 41% el número de dosis aplicadas. Entonces, sí, lo que esperaríamos por parte de la autoridad es que se cree, pero ya un plan de remediación. Esperamos que esto ya se incluyó las vacunas en la compra centralizada que está haciendo la UNOPS, que estarán entregando entre mayo y junio, y lo que esperamos es ahora que lleguen estas vacunas, pues que de verdad simplemente un plan, así como está haciendo ahora con la COVID, pero para ajustar y para alcanzar estas dosis, para cumplir los cuadros completos de todas y todos los niños del país. Y también mujeres embarazadas, hay que decirlo, mujeres embarazadas que ha caído la aplicación de la vacuna contra el tétanos en las mujeres embarazadas, adultos mayores y todas las vacunas que aplicamos en este país, que como bien dices, aplicamos vacunas para 14 enfermedades en México.
relativamente nueva la vacuna del virus del papiloma humano, relativamente, y se habla entonces ya de escasez de esta vacuna. ¿Qué puede pasar con esta situación, específicamente del virus de papiloma humano? Mira, las vacunas en general podemos decir que es el mayor logro del mundo en temas de salud. Y cuando hablamos de cáncer cervicuterino, que es lo que previene la vacuna contra el virus del papiloma humano y algunas verrugas, pero sobre todo la aplicamos por eso, pues los resultados los vamos a ver en varios años, ¿no? Porque se aplica a niñas entre 9 y 11 años y pues los resultados los vemos 30, 40 años después. Entonces, tenemos, la ventaja, Dani, es que tenemos tiempo. Se ha pedido una caída importante, deberíamos estar aplicando al año alrededor igual de 4 millones de dosis de vacuna de VPH. Estamos aplicando, en 2019 apenas se aplicaron 953,000 y en 2020 nada más 255,000 dosis. Estamos a tiempo porque idealmente hay que alcanzar a vacunar a todas las niñas, idealmente hasta que inicien su vida sexual, porque entonces podemos tener una mayor prevención de que en el futuro desarrollen cáncer cervicuterino. No todo está perdido, hay que decirlo. Afortunadamente tenemos, como bien dices, una importante historia de vacunación del país, tenemos personal capacitado, tenemos infraestructura, sabemos cómo usar este tipo de medicamentos e insumos, pero sí necesitamos un plan de remediación urgente porque tenemos un rezago muy, muy importante en el número de dosis aplicados. Yo esperaría que este 2021, que vamos lentos, pero por lo menos finales de 2021 y principios de 2022, un plan muy, 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 muy importante, muy fuerte, muy estricto para alcanzar estos esquemas que traemos perdidos. Y VPH, sin duda, es una de las vacunas que mayor beneficio traerán en unos años, ¿no? Para todas las mujeres de este país. Así es. Andrés Castañeda Prado, coordinador de las causas de salud y bienestar para nosotros, te agradecemos mucho, como siempre, esta participación con Mega Noticias TVC. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan bonita tarde.